bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Noticias Globovisión Salud, 30 minutos dedicados para el bienestar de toda la familia. Les saluda como siempre Daniela Salas en nombre de todo el equipo técnico de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. El día de hoy vamos a hablar de epidemiología del cáncer y por eso le vamos a dar la bienvenida a la doctora Rosa Delca Blanco, ella es oncóloga. Bienvenida. Muchas gracias, Daniela, por invitarme a tu programa. Queremos hablar entonces de la epidemiología del cáncer. El cáncer, recordemos que es una de las patologías que ha cobrado muchas muertes en Venezuela y en el mundo, una cifra bastante alarmante, pero queremos hablar no solamente de esas muertes, sino también la prevención que se está haciendo en medicina para poder ayudar a esos pacientes. Queremos saber cuáles son esas cifras que se manejan actualmente en el mundo y luego también estaremos viendo el caso Venezuela. Según los últimos reportes de la Organización Mundial de la Salud, para el año 2016 se diagnosticaron aproximadamente 15 millones de pacientes nuevos con cáncer, de los cuales, de esos pacientes, se prevé o se plantea que han fallecido aproximadamente 9 millones de pacientes. Posiblemente para el año 2020 la incidencia de la morbilidad por cáncer incremente a un 70%. Existen factores que están ligados directamente al desarrollo de esta enfermedad desde el punto de vista epidemiológico, donde tenemos los factores que no podemos controlar, que son los factores genéticos del mismo paciente y que tienen que ver directamente con el proceso de división y diferenciación celular. Existe una normalidad a nivel cromosómico donde se acumulan una serie de mutaciones genéticas que no permiten que la célula se divida adecuadamente. Aparte de eso, no funcionan los mecanismos reguladores como tal, que en este caso viene siendo la proteína P53 y el mecanismo de apoptosis, que es el mecanismo de muerte celular programada, tampoco ocurre en el paciente. Quiere decir que las células tumorales o las células malignas se desarrollan de una manera indiscriminada y no hay manera de pararlas. Me gustaría hacerle una pregunta que de repente podría ser un mito o una realidad, que muchas personas tienen duda con respecto a eso, y es que se dice popularmente que todas las personas tienen células que pueden desarrollarse a células cancerígenas. O sea, hay gente que dice que toda persona puede tener cáncer, no solamente por los factores hereditarios, sino cualquier persona es propensa a poderlo desarrollar. ¿Esto es un mito o una realidad, doctor? No, eso es una realidad. Simplemente que el paciente desarrolla la enfermedad cuando estos mecanismos de regulación celular, como te expliqué, el mecanismo de apoptosis, envejecimiento celular programado, fallan y las proteínas supresoras de que esas mutaciones se formen. Y es allí cuando se desarrolla la enfermedad. Pero son más propensos a aquellas personas que tienen familiares antecedentes de cáncer. Es un factor de riesgo, más sin embargo, se ha demostrado que solamente 2 tipos de cáncer pueden ser hereditarios. ¿Cuáles son esos? El cáncer de mama en un 5% tiene un componente heredofamiliar y de hecho existen pruebas a nivel mundial que son pruebas genéticas, que estamos hablando de las pruebas de BRCA1 y BRCA2 en aquellas familias donde han habido antecedentes de cáncer de mama, se le hace esta mutación genética para saber si las hijas de esta paciente o aquellas pacientes que tuvieron abuelas o tatarabuelas con esta patología pueden desarrollar la enfermedad. Y en el caso de que esta mutación, tanto el BRCA1 como el BRCA2 salgan positivos, pues se somete a la paciente a lo que desde el punto de vista quirúrgico se denomina una mastectomía radical bilateral y una forectomía radical. ¿Qué otro tipo de cáncer también tiene? El retinoblastoma. Son los únicos 2 cánceres que se han demostrado hasta la actualidad que son hereditarios. Sin embargo, existen factores de riesgo que podemos controlar en un 30 o un 50% para el desarrollo de esa enfermedad. ¿Cuáles son los factores? Tenemos el sobrepeso, el consumo de cigarrillo, el consumo de tabaco, que se ha demostrado aproximadamente en un 22% desde el punto de vista epidemiológico en el desarrollo del cáncer. Aparte de eso, los conservadores de alimentos, el asfalto, el asbesto, son factores de riesgo para el desarrollo del cáncer. También existen factores biológicos como lo son el virus del VPH en sus cepas oncogénicas y tenemos el virus de la hepatitis C y
el virus de la hepatitis B para el desarrollo de hepatocarcinoma. Otro otro parásito que se ha relacionado directamente con la producción de cáncer gástrico es el Helicobacter pylori. Entonces, una de las maneras de prevención es la vacunación contra la hepatitis B y la hepatitis C y controlar el virus de papiloma humano a través de una actividad sexual controlada y dirigida. Bastante importante esto, porque no solamente son esos factores hereditarios que podrían determinar si una persona puede desarrollar o no cáncer. Estamos viendo también otros tipos de cáncer, por lo menos la presencia del Helicobacter pylori, que es una bacteria que se aloja en nuestro estómago y que es bastante agresiva y que muchas personas no les toman la importancia adecuada y no hacen el tratamiento que se debe hacer para poder controlar esta bacteria en el estómago. Entonces es bastante importante esta recomendación que está dando, de igual manera la recomendación de tener una actividad sexual segura con el uso de preservativo y acudir de manera periódica al especialista, que es muy importante para el chequeo de cómo está todo nuestro organismo. Bueno, también es importante, si hablamos de epidemiología de cáncer, el control sanitario. Los países desarrollados tienen un control sanitario adecuado para la población. Y aún más allá de que los pacientes desarrollen la enfermedad, ellos tienen un alto porcentaje de detección de cáncer en estadios tempranos. Y si tú diagnosticas un cáncer en estadios tempranos, la proporción de supervivencia siempre va a ser mayor que si diagnosticas a un paciente en estadio metastásico o en estadio avanzado. Pero en Venezuela esto cambia, porque generalmente los pacientes cuando llegan a la consulta ya llegan con una enfermedad muy avanzada y la mayoría de las veces una enfermedad metastásica. Bastante alarmante, pero el caso de Venezuela lo vamos a tratar al regreso, porque nos corresponde realizar nuestra primera pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. En la próxima parte continuaremos hablando con la doctora Rosadelka Blanco, oncólogo, sobre la epidemiología del cáncer, en este caso en nuestro país. Ya regresamos con más. Continuamos con más aquí en Noticias Globovisión Salud. El día de hoy estamos hablando sobre epidemiología del cáncer. Dejamos abierto en la próxima parte el caso Venezuela, el caso de nuestro país. Seguimos conversando con la doctora Rosadelka Blanco, oncólogo, y nos decía algo bastante importante y alarmante, que en nuestro país se detecta el cáncer en su mayoría ya cuando está avanzado, ya cuando este cáncer tiene una metástasis, que ella nos va a explicar un poco más de qué se trata y cómo reacciona nuestro organismo cuando sucede esto. Bueno, los últimos reportes de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, para el año 2016 se diagnosticaron aproximadamente 54.000 casos nuevos de cáncer. Y de esos 54.000 casos nuevos de pacientes diagnosticados con cáncer, fallecieron 24.975 pacientes. Cuando hacen la gráfica comparativa con el año 2015, se evidencia un incremento en la mortalidad del 3.2%, pero cuando la comparan con la incidencia de mortalidad en el año 2011, ya estamos hablando de un incremento aproximadamente del 4.5%. Se prevé que para este año 2017, según los estudios que ha hecho la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, se diagnostiquen aproximadamente 55.000 casos nuevos de cáncer. Algo bastante preocupante. Con una probabilidad de mortalidad en esos pacientes de 25.000 casos. Si hablamos en la incidencia de cáncer desde el punto de vista general del país, tenemos en orden de frecuencia el cáncer de pulmón, luego tenemos el cáncer gástrico, cáncer de vías digestivas, en ese orden. En cuanto a las ciudades donde más se presentan, la mayor incidencia la tenemos en Distrito Capital, luego tenemos el estado Carabobo, tenemos el estado Mérida, Vargas y Miranda, en orden de frecuencia. Ahora bien, cuando hablamos de la incidencia del cáncer en cuanto a género, tenemos que cambió completamente lo que teníamos del año 2005. Por ejemplo, en cuanto a las mujeres, ya no es el cáncer de cuello uterino la primera causa de mortalidad por cáncer, sino que estamos hablando del cáncer de mama. Y como les dije anteriormente, solamente el 5% del cáncer de mama se hereda.
El otro 95% tiene que ver con factores genéticos y factores de riesgo directamente del paciente. Luego tenemos el cáncer de cuello uterino, el cáncer de pulmón y el cáncer de vías digestivas. En cuanto a los hombres, sigue siendo el cáncer de próstata la primera causa de muerte, luego le sigue el cáncer de pulmón y el cáncer de vías digestivas. Cuando hablamos del grupo etario en que se presentan mayormente el cáncer de mama, estamos hablando de pacientes de 45 a 55 años y de 55 a 65, que es la edad más frecuente en que se presenta. Pero hemos tenido pacientes, que son casos muy esporádicos, pero sí hemos tenido pacientes de 23 y 25 años que se ha diagnosticado cáncer de mama. Yo pienso que actualmente tenemos que hacer más énfasis en la parte de control sanitario del cáncer. No esperar, porque hemos tenido pacientes que tienen 3 o 4 meses con un nódulo en la mama y esperan ya un año para acudir al médico cuando ya es poco lo que podemos ofrecerle. La mayoría de las veces es un tratamiento paliativo para que el paciente al menos tenga calidad de vida. Sí, porque se dice que muchas veces las mujeres esperan a que desaparezca milagrosamente ese nódulo o esa presencia extraña en la mama sin prestarle atención que es necesario que sea revisado por un especialista. Posiblemente sea algo benigno, pero si es algo maligno, poderlo tratar a tiempo, que es lo importante en este caso también, la prevención. Pero, ¿cómo podemos hablar de prevención del cáncer si son células que se desarrollan en nuestro cuerpo y que, como lo explicaba usted al principio, hay un sistema de defensa que no está activo y que va a ser más propenso a esto? Pero hablemos también entonces del sistema de salud y también la responsabilidad que tiene el paciente de acudir al especialista en caso de ver o notar algo extraño. Bueno, generalmente debe ir un chequeo, ya sea con un médico general o un médico internista, siempre y cuando tengan algún síntoma asociado como pérdida de peso, sudoración nocturna, que lo consideramos síntomas B, sangrado rectal, dolor pélvico, que se palpen nódulos a nivel inguinal. Todas estas son Signos de alarma. características clínicas y signos de alarma que un paciente debe tener en consideración y no dejar pasar desapercibido. Por supuesto, aquellos pacientes que han tenido hábitos tabáquicos acentuados son muy propensos a desarrollar cáncer de pulmón, como les dije, aproximadamente el 22%. Sin embargo, hay pacientes que nunca han fumado y que sin embargo desarrollan la enfermedad. ¿Por qué? Por el factor genético que ya viene con el paciente. Se habla que el hábito tabáquico no solamente va a influir en el cáncer de pulmón, sino que también es responsable de muchas enfermedades y también de desarrollar diferentes células cancerígenas en nuestro cuerpo. También se habla que el cáncer de vejiga, que es uno de los cánceres de repente no tan notables en nuestro país, pero el cáncer de vejiga tiene una incidencia muy fuerte en lo que es el tabaquismo. La mayoría de los pacientes con cáncer de vejiga son pacientes fumadores, así como los pacientes con cáncer de pulmón. Y ahora, actualmente el tabaquismo está ligado prácticamente a todos los tumores malignos, no solo pulmón ni vejiga, también está ligado a tumores de todo el tracto gastrointestinal, sobre todo los tumores de colon y recto. Por eso es bastante importante tener campañas educativas en donde se le dé y se le haga conciencia a las personas que tienen este tipo de hábito que es totalmente nocivo para la salud, no solamente a la vía respiratoria. Hago énfasis en esto porque muchas personas dicen, solo me va a hacer daño en los pulmones, en los broncos o en mi sistema respiratorio, pero resulta que es responsable de desencadenar muchos tumores en nuestro cuerpo. Y también las personas tienen que tener en consideración que el hecho de que cese su tabaquismo no quiere decir que en un futuro No tenga secuelas. no tenga secuelas y no presente un cáncer de pulmón o en su defecto un cáncer de vejiga. Muchas veces los pacientes tienen 10 y 12 años que no fuman y aparece la enfermedad. Entonces, en estos tipos de pacientes que tienen hábitos tabáquicos acentuados, es un factor de riesgo donde el paciente, ante un síntoma de tos persistente, dificultad respiratoria, expectoración
con sangre, que nosotros decimos expectoración hemoctóica, este es un tipo de paciente que debe tener en consideración estos signos de alarma para al menos realizarse una tomografía de tórax. Bastante importante. Vamos a realizar nuestra segunda pausa aquí en Noticias de Globovisión Salud. Si tiene alguna pregunta, comentario, háganoslo saber a través de nuestra cuenta de Twitter, @salud_gb. También me pueden escribir por mi cuenta de Instagram, @Daniela J. Salas. Ya regresamos con más. Usted está viendo Seguimos aquí en Noticias Globovisión Salud hablando sobre la epidemiología del cáncer. En este caso, Venezuela. Hablamos en la parte anterior con la doctora Rosadelka Blanco, oncólogo, sobre cómo es el comportamiento en género en nuestro país. Ella explicaba que en mujeres el cáncer de mama había desplazado el de cáncer de cuello uterino, pero en hombres sigue presentándose el cáncer de próstata como la primera causa de muerte en hombres en nuestro país y es el principal cáncer que se presenta, pulmón y vías digestivas. Hablemos un poco de los hombres. Normalmente siempre hablamos del cáncer, el cáncer de mama, le hacemos bastante hincapié a esto, pero en los hombres normalmente no se toca mucho y también hay que hacerle campañas preventivas y educativas a los hombres, que principalmente son aquellos que no les gusta ir mucho al médico y en el caso de la próstata no le gusta acudir al urólogo para la revisión. Es correcto. Generalmente el cáncer de próstata se presenta ya en hombres de edad más avanzada. Los grupos etarios comprenden entre los 65 a los 75 años. Sin embargo, no podemos dejar desapercibido que puede haber un hombre de 40 a 45 años con un tumor maligno de próstata. Generalmente empiezan con clínica tipo alteración del tracto urinario, con déficit para la micción, hematuria macroscópica, que es el primer signo de alarma en este tipo de pacientes. Y generalmente, como tú dices, es difícil que quieran acudir al médico. ¿Cómo podemos tener o educar a la población para tener prevención del cáncer de próstata? Que después de los 40 años los hombres se ven en la obligación de asistir a la consulta urológica. No solamente para que se le haga el examen físico a través de un tacto rectal, sino para un control de sus antígenos prostáticos. El cáncer de mama es muy poco frecuente en hombres, pero sí existe. Pero no están exentos a él. El 2% de la población mundial puede tener cáncer de mama. Luego siguen, como te expliqué, el cáncer de vías digestivas, muy relacionado a hábitos de alimentos, al Helicobacter pylori y el cáncer anorrectal. Pero en definitiva, yo creo que podemos hacer una medicina preventiva siempre y cuando tengamos programas de salud adecuados para el control de esta enfermedad. Ese reto que se supone en Venezuela, en el mundo y en nuestro país principalmente, que las políticas sanitarias de salud y salubridad estén activas en nuestro país y que también el paciente tome conciencia de acudir al especialista de manera periódica. Es correcto. La mayoría, como te dije, pues llega ya a la consulta con una enfermedad muy avanzada. Claro, hay que también tomar en consideración la parte psicológica del paciente. Ellos muchas veces tienen la percepción de que pueden tener una enfermedad maligna y en vista de la incidencia y el incremento de esta enfermedad a nivel mundial, muchas veces sienten temor de acudir a la consulta y a la final pues siempre llegan, la mayoría en ya etapas avanzadas, en condición metastásica de enfermedad, donde solamente uno le puede ofrecer tratamiento paliativo y calidad de vida. Hablando de la parte psicológica, que es sumamente importante, usted indica que por temor, por miedo, estos pacientes no acuden a revisarse a pesar de que sienten que puedan presentar algo. Pero también ustedes, los oncólogos, trabajan en conjunto con psicólogos y psiquiatras para poderlos ayudar en este proceso, porque muchas veces ellos se deprimen por sentir que tienen una enfermedad que siempre hemos visto como una enfermedad terminal, pero que normalmente no tenemos la conciencia de que se puede tratar en etapas tempranas y no dejarnos en etapas avanzadas. ¿Cómo hacen ustedes para tratar a estos pacientes que tienen una depresión y que además tienen su sistema inmune deprimido? Fíjate que la especialidad de oncología no debe ser nunca una especialidad aislada, tiene que ser multidisciplinaria y dentro de las pautas de tratamiento
no solo están establecidas la administración de tratamiento, llámese quimioterapia o radioterapia, hormonoterapia, sino que hay un equipo clínico multidisciplinario donde existen nutricionistas especialistas en cáncer y psicólogos especialistas en oncología, así también como los psiquiatras y la medicina paliativa o medicina del dolor crónico son los especialistas con que nosotros la mayoría de los casos trabajamos. Entonces, un grupo multidisciplinario que están ahí dispuestos para ayudar a estos pacientes con este tipo de patología, de este tipo de problemas de tumores malignos y benignos que se van a estar presentando o que pueden presentarse a usted o algún miembro de su familia. Lo importante es que se detecte en etapas tempranas y que de la mano de los especialistas usted pueda tener una mejor calidad de vida. Hemos llegado al final de Noticias Globovisión Salud, pero ¿a través de qué redes o de repente a través de qué número la pueden conseguir? Bueno, mi celular personal es 0414-908-4086 y mi correo electrónico rosadelcapb@hotmail.com. Agradecemos su presencia el día de hoy. Estuvimos hablando con la doctora Rosadelca Blanco. Ella es oncólogo sobre la epidemiología del cáncer en Venezuela, en el mundo. Lo importante es que usted siempre tenga una mejor calidad de vida. Hemos llegado al final. Si quiere ver esta entrevista, ingrese en www.globovision.com en la sección de salud. Nos sigue por Twitter como @salud_gb, por Instagram como @DanielaJSalas. Será hasta una próxima oportunidad.